jarri zen lehen harria, Navas de Tolosan kate armarria, Amaiurko guda une mingarria, Nafarre reinua gaurko Euskal Herrian. Nire aitaren etxea defendatuko dut, nire amaren etxea defendatuko dut, nire aitaren etxea. Pues así, por los castillos que vamos a recorrer en Navarra, con esta música vamos a comenzar una serie de programas sobre el terreno que comanda, ya saben, Xavier Bañuelos. ¿Por qué has elegido esta canción? Pues mira, es una versión del tema Nafarre Reinua de Snebeltza, junto con las preciosas voces, desde luego, del grupo AMAC. En realidad es nuestra propia versión, porque el tema es mucho más largo, pero nosotros de ese rinchi inicial que se ha oído, hemos pasado directamente a la letra propiamente dicha de Nafarre Reinua, que comienza pues con el conocido verso de Gabriel Alesti, ¿no? Defenderé la casa de mi padre, al que suma en clave de igualdad, defenderé la casa de mi madre. Y luego continúa reivindicando Navarra como esa casa común a través de 3 episodios históricos del reino, ¿no? La batalla de Roncesvalles, diciendo que en Orreaga se puso la primera piedra, Orreaga en Jarrisen lehen arria, las Navas de Tolosa, cuando se conquistan las cadenas del escudo, Kate Armarria, y la batalla de Amaiur, el momento más doloroso, Unemingarria. Y bueno, finaliza diciendo Nafarre Reño gaurko Euskal Herria, ¿no? El reino de Navarra, la Euskal Herria de hoy. ¿Y por qué la canción? Pues por lo que has dicho, porque hoy comenzamos esta serie de programas que nos va a llevar de castillo en castillo por la vieja Navarra, y este tema nos va a servir de sintonía, así que cuando oigamos sonar en Sobre el terreno Nafarre Reinua de Snebeltza, es que vamos a visitar un castillo navarro o dos. o dos. Bueno, en total vamos a visitar 11 de ellos. Sí. ¿Cómo los has seleccionado? Pues mira, van a ser 10 programas. Este es el primero. Nos vamos a patear parte de la geografía del viejo reino, no toda, y vamos a conocer efectivamente 11 castillos. A ver, en Navarra hay restos de muchos castillos, más de los que pensamos probablemente, ¿eh? Así que ha habido que elegir y digamos que hemos seguido tres criterios. Sí. Primero, que estén en Navarra. Y esto no es una obviedad. ¿Qué te iba a decir? Pues ¿dónde no van es a una estar? obviedad. ¿Sí, no? Ya vamos a ver por qué. Pero sí hemos incluido una excepción entrando en Áraba. El segundo criterio ha sido que tengan restos de entidad o enclaves espectaculares, es decir, que realmente haya algo que ver. Y el tercero, que sean accesibles, que se puedan visitar con facilidad, aunque sea haciendo un poquito de monte, pero con cierta facilidad. Vale, pues ya tenemos ahí los criterios de la selección y adelantanos algunos para ponernos ya en los dientes largos y empezar a quedarnos, o sea, con las ganitas de visita. Bueno, ya sabes que esto es un poco arriesgado, ¿eh? Porque aunque el plan está hecho... Bueno, luego ya podremos cambiarlo. En fin, luego se puede cambiar las cosas, sí, hombre, ¿no? sí. Pero sí, bueno, se pueden decir por lo menos los primeros que vamos a ver. Pues nos vamos a ir al castillo de Deyo, en Monjardín, al castillo de Garaño, al castillo de Irulegui, porque aparte de la mano, en Irulegui hay un precioso castillo, o los restos de un precioso castillo, el castillo de Peña, y bueno, pues así hasta 11. Y en esto no estás solo. No, te diré que siempre conviene estar con gente que sabe más que uno, ¿eh? Hombre, eso siempre es así. Efectivamente, y si alguien sabe sobre castillos navarros, pues es el historiador Iñaki Sagredo. A ver, Iñaki Sagredo lleva investigando sobre castillos de Navarra desde 1997, es decir, que ya ha llovido, ¿eh? Y fruto de este trabajo, pues es una colección, yo diría que casi enciclopédica, de 5 tomos editados por Pamiela. El primero de ellos se titula Castillos que defendieron Navarra y los 4 siguientes llevan el título genérico de Navarra, Castillos que defendieron el reino, dedicado cada uno de ellos a los diversos territorios que formaron parte del Reino de Navarra, en los que, bueno, va describiendo castillo a castillo con fotografías, mapas, planos, referencias históricas. Así que me he cogido todos sus libros y nada, me he puesto manos a la obra. Y no contento con esto, pues le he invitado a venir y lo tenemos aquí con nosotras. Iñaki Sagredo, ¿qué tal estás? Bueno, bien. Muy buenos días. Buenos días. Kaixo, Iñaki. Kaixo. Oye, cuando uno piensa en castillos, a ver, lo primero que nos viene a la cabeza es cualquier parte de España o de Francia, pero casi nunca se nos ocurre pensar en Euskal Herria, pues no sé, más allá de las casas Torre, o salvo 3 o 4 castillos muy conocidos, ¿no? Pues no sé, aquí en Vizcaya puede ser Muñatones o Butrón, por ejemplo, ¿no? Pero tú llevas más de 2 décadas dedicado a estudiar los castillos en nuestro territorio, sobre todo vinculados al Reino de Navarra, luego algo hay, ¿no? ¿Es Euskal Herria tierra de castillos? Pues es efectivamente, o sea, el estudio nos lleva no solo lo que conocemos por Euskal Herria, ¿no? Porque eso es un ámbito que habría que ampliarlo, ¿no? En un momento dado, en el siglo XI, el euskera era un lenguaje pues prácticamente conocido, hablado y desarrollado, o sea, en todas sus facetas, en lo que se hacía en la región de la Bureba, en la zona de Huesca también se hablaba, ¿no?
Entonces es un ámbito muy grande, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que es ya en nuestro territorio más concreto, desde hace, pues vamos a hablar de un siglo, ¿no? Conocido como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que los castillos, por ejemplo, en la zona de Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa, o ya nos vamos un poco a Baja Navarra, Zuberoa y tal, pues hablamos de prácticamente de 140 castillos, que no es poco, ¿no? En todos estos años, ¿cuántos has estudiado? Visitando e incluso sobrevolado, ¿no? Sobrevolando, porque ahora es más fácil, ahora hay unos bichillos de estos, bueno, unos drones pequeñitos y tal, pero entonces era más complejo, ¿no? Íbamos con un autogiro, que es como prácticamente una cáscara de nuez con unas hélices. Íbamos 2 personas, yo imagínate cómo era la aventura, que yo iba con un depósito de gasolina entre las piernas por detrás, ¿no? Madre mía. Sí, o sea, como la Primera Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Ibas ahí fotografiando y que no se te cayera la cámara. Entonces era, claro, había su dosis de aventura, pero de riesgo también, ¿no? Y entonces, pues fíjate, íbamos desde Lumbier, aquí cerca de Sangüesa, en Navarra, y íbamos pues desde, bueno, prácticamente por todo el territorio, ¿no? Íbamos hasta Huesca o íbamos hacia Bilbao, ¿no? Que son 3 horas de vuelo prácticamente, en el cual había que parar por el camino para echar gasolina. Sí, era un poco complejo el asunto. Ya lo veo, menuda aventura. Hagamos un poco de historia, Iñaki. Y vamos primero a situarnos en el tiempo. Haznos un pequeño resumen. ¿Cuándo nace el Reino de Navarra y cuál es un poco su devenir histórico? Vale, si nos vamos un poco a la historiografía, pues la gente tiende a citar, ¿no? Pues como el primer rey Íñigo Arista, ¿no? Estamos hablando prácticamente entre el año 810, 824. Hay un documento, los Códices de Roda, del siglo X, que ya nos habla de la genealogía de los reyes, ¿no? Sucesivamente las casas reales desde ese monarca, ¿no? Pero siendo un poquito más concretos, no más que concretos, más yéndonos hacia atrás, ¿no? Porque hay que ver que el reino de los vascones, como así lo denominaban, tanto visigodos como musulmanes, pues tendríamos que ir más atrás, ¿no? Incluso en el año 711, el rey don Rodrigo, el visigodo, antes de luchar contra los musulmanes en la famosa batalla de Guadalete, ¿no? Unos dicen que es en otro punto, pero bueno, ya estaba atacando a los vascones, a la ciudad de Pamplona, ¿no? O sea que prácticamente hablaríamos del siglo VIII como el inicio del reino de Navarra, ¿no? O reino de Pamplona en un inicio y luego de Navarra. Bueno, pues vamos a situarnos en el espacio también. A más de uno le puede sorprender saber que había castillos navarros desde Vizcaya a Zuberoa, pero también en Aragón había castillos navarros. Eso era lo de las obviedades que antes decía, sí, eso que decía Xavier, ¿no? En Lugo o en Normandía. A ver qué pasa con esta extensión territorial. Lo de Normandía es un dato curioso. Mucho. O sea, bueno, bastante, ¿no? Porque incluso barcos del rey de Navarra desde Bayona se dirigieron allá para defender las posesiones del rey Carlos II, ¿no? En esa región, ¿no? Y había ballesteros navarros de la zona de Amezcua, de la zona del Valle de Allín. O sea, es también una historia un poco que no se comprende, ¿no? O sea, otra historia que también lo encaja, ¿no? A la gente que desconoce es que Navarra pues llegó a estar en Albania y en Tebas, ¿no? Conquistando regiones por esa parte, ¿no? Es una historia que me río yo un poco de las películas o los guionistas, ¿no? Cuando intentan pues pensar en qué tipo de película o guión pueden realizar. Bueno, hay una película, La conquista de Albania. Exactamente, y sin embargo la historia de nuestro territorio es que es rica en esos detalles, ¿no? En todo, de chascarrillos os podía contar pues horas y horas, ¿no? De monarcas, de reinas que tuvieron que desplazarse incluso a Tierra Santa en plenas guerras cruzadas para casarse con un rey, con el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, como fue el caso de Berenguela. O sea, es una historia muy variada y muy rica, ¿no? Y en cuanto a los castillos, pues efectivamente, o sea, los tenemos en todas partes, ¿no? Habéis comentado Lugo, pues incluso los vikingos estaban ahí metidos. O sea, es una historia, la verdad, apasionante y que la gente le gusta escuchar, ¿no? Y los castillos están también vinculados a la defensa de las fronteras del reino. Eso imagino que hace que tengan unas características concretas, unos castillos frente a otros. ¿Los navarros las tienen? Pues fíjate que sí los tienen, porque el ejército de Navarra en la Edad Media era muy pequeñito. O sea, de hecho, la defensa frente a Castilla o frente a Aragón, pues era complicadísimo defenderlo, ¿no? Entonces, la única forma de contrarrestar ese poco número de hombres era creando una gran cantidad de castillos pequeñitos de apenas de 10 hombres de guardia
que se controlaban visualmente unos y otros entre ellos, y era una forma de mantener una especie de barrera que dificultaba cualquier avance de un ejército muy superior, porque tenía que constar uno a uno, y entonces pues eso era complejo para ellos también. Al final era la forma de defendernos, ¿no? Y hay, por ejemplo, un trocito de territorio para que veáis lo complejo y lo bonito que es también el sistema defensivo, porque en la zona de la Sonsierra, que como conocéis, encima de La Guardia o de... Bueno, al final hay una serie de castillos en roquedos muy pequeñitos que se vigilaban y mantenían una comunicación visual, y que incluso esa comunicación visual podía llegar pues bastantes kilómetros, ¿no? O sea, hasta Estella o hasta Pamplona, avisando de que un ataque que se podía producir en Haro. O sea, es una situación de castillos que ves que realmente... pues fíjate que los construyeron a conciencia. Era una forma de avisar a unos a otros de que se estaba produciendo un ataque, ¿no? O sea, fue la forma de defender, fue una forma curiosa de mantener una ubicación de fortificaciones en las cuales, pues bueno, eran difíciles de conquistar también, ¿no? Estamos hablando de un reino, el Reino de Navarra, que tenía una extensión territorial, o llegó a tener una extensión territorial superior a lo que es la actual comunidad foral. Nosotros lo que vamos a hacer es ir recorriendo castillos dentro de la propia Navarra, salvo esa excepción que vamos a hacer en Álava. De hecho, ya hemos hablado de alguno de ellos, porque hablamos de Artajona. ¿Es verdad? Sí, hablamos de Rada, por ejemplo, el despoblado de Rada. Estuvimos en Amaiur. Y vamos a centrarnos en Navarra, pero así por curiosidad, aunque probablemente seguiremos hablando de castillos y hablaremos de más castillos navarros, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Parralde, ¿por qué no nos dices alguno de estos castillos que podemos encontrar por allí? Pues ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? El castillo de Achorroz, en Escoriaza, que hemos... Ay, sí, muy bonito, por cierto. Durante años, muy bonito. Muy bonito. Con muchísima historia, incluso podríamos decir que es de los más antiguos, porque está documentado. Los trabajos arqueológicos nos aportaron un estrato que era del siglo V después de Cristo, el periodo romano. Sí, y que fue utilizado luego también, si no me equivoco, en la Guerra Civil, como un... Sí, efectivamente. Sí, como una posición, ¿no? Una posición republicana. La gente de allá nos decía como chascarrillo, ¿no? Decían que bueno, que era en un momento dado era del bando nacional, ¿no? Y que había una cuestión de celos, ¿no? Que un capitán que estaba con la guarnición de allá con un cañón, pues decían que su mujer estaba con otro capitán que estaba en otro lado, en otro monte, y empezó a dispararle, aunque eran tropas amigas, por esa cuestión. Bueno, ese hay que cogerlo entre comillas. También se anotaba que los arqueólogos en los años 60, haciendo la excavación, pues justo pegaron con el pico en una bala de obús y echaron todos a correr. Pero bueno, eso va relacionado un poco con esa historia, un poco leyenda de los caseríos que comentaban, ¿no? Nos comentaban en esa historia, que vamos a ir de forma paralela, por cierto, también hablando de estos castillos, como un poco esa historia oficial, que la gente se asusta, pero también con los datos un poquito que nos cuenta la gente, ¿no? Que son divertidos, o que incluso la documentación medieval nos puede aportar, que es también gracioso, ¿no? Y respecto, ya hablaremos de todo eso, ¿no? Pero bueno, muchos castillos tenemos en la zona de Álava, también en lo que es, por ejemplo, no sé si me ocurre así a bote pronto, el castillo de Corres, que se está consolidando, el castillo de Asparrena, el de Marutegui. Tenemos también en la zona de Vizcaya el castillo de Unchueta, que también se ha consolidado, se ha hecho un muy buen trabajo. En fin, hay muchos castillos por estudiar, y desde luego intentaremos explicar poquito a poquito cada uno. Bueno, y llega julio de 1522, cae el castillo de Amaiur. Se celebró el aniversario el año pasado, frente a las tropas de Carlos V. ¿Qué ocurre a partir de entonces con los castillos navarros? Bueno, pues Javier, pues bueno, ya desde 1512 se empezó a destruir los castillos, ¿no? Hay una carta de Simancas, el Archivo General de Simancas, que es el archivo castellano, por así decirlo, y ya comentaban que Carreras Cisneros pues dio una orden de destruir las fortificaciones, no solo castillos, sino todos los cercos amurallados, pues salvo Artajona, pues poquitos se salvaron, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando prácticamente de unos 80 cercos amurallados y unos 80 castillos. Y la orden era pues para que, destruir los castillos para que los navarros no tuvieran fantasía, no levantaran la cabeza, eran las palabras textuales, era una especie como de sumisión a la conquista que se había producido, ¿no? Entonces, cuando 500 años más tarde, recordamos a Jaime Vela de Medrano en la defensa del castillo de Amaiur, es que fue el último castillo libre, por así, con permiso de Hondarribia, ¿no?
pero era el último castillo y era el gesto final de la defensa de la libertad del Reino de Navarra frente al poder castellano. Entonces era el rey Carlos I de España, ¿no?, que atacó el castillo de Amaiur, y la defensa fue fue un intento de dar a conocer lo que era pues el honor, lo que se regía entonces, ¿no?, que era la defensa de los valores de Navarra hasta el último momento, ¿no? Y eso fue pues algo muy importante para nosotros también recordarlo. Las próximas semanas, en siguientes visitas, pues hablaremos del estado de conservación, de los lugares que vamos a visitar, también de los lugares visitados, que no sé si los habrá ya visto todos, Iñaki. ¿Los has visto todos o te queda alguno? Yo creo que prácticamente están todos. Hombre, bueno, ahora es más complejo, ¿no? Ya tengo mis añitos. Entonces, subir por arriba, pero entonces cuando tenía, pues hace 15 años, pues como lo del autogiro, ahora me lo pensaría 1000 veces. Ahora coges un dron, lo echas a volar, sacas 4 fotos y ya está. Y ya está. Eso es. Claro, es que desde el 97 aquí ha llovido, como decía antes Xavier. Oye, Iñaki, es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estamos encantados de contar contigo aquí en la radio, en la pública. Es que ricasco, Muy bien. Nada, eso regatic, nada. Adiós.